Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora ella de Catholic.net. Me da mucho gusto que nos encontremos aquí nuevamente juntos, estudiando acerca de este fascinante tema que resulta el Concilio Vaticano II. Ya hemos estudiado dos de las constituciones conciliares, la Constitución Dogmática Lumen Gentium y la Constitución Dogmática Dei Verbum. Vamos en esta ocasión a estudiar la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Comencemos como siempre por comprender el título de este documento. Se llama Sacrosanctum Concilium, que significa Sacrosanto Concilio, porque en su texto en latín esta constitución comienza diciendo Sacrosanctum Concilium cum sibi proponant vitam Christianam, lo que significa en español: este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer la reforma y el fomento de la liturgia. Esta Constitución Sacrosanctum Concilium fue el primer documento que se aprobó en el Concilio Vaticano II el 4 de diciembre de 1963 y fue aprobado por una abrumadora mayoría de 2.158 votos a favor, con solo 4 en contra. Esta Constitución daba a la liturgia un tratamiento tan generoso comparado con los concilios anteriores que no tiene realmente paralelo con el pasado. A este respecto incluso comentó el Papa Benedicto XVI que la Sacrosanctum Concilium representa la más amplia renovación del rito romano que jamás se haya conocido. Y es que se renovaron todos los libros litúrgicos, los sacramentos y los sacramentales a partir de esta constitución. La finalidad de la Constitución Sacrosanctum Concilium es ser un instrumento útil para la renovación y para el fomento de la vida litúrgica en continuidad con la tradición viva de la Iglesia. No se trataba de reiniciar la práctica litúrgica, se trataba de darle continuidad, pero de una forma renovada. Siendo la liturgia el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, tiene un valor central en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano. Y dicha constitución ilustra bien el motivo de esta centralidad, situándolo en el horizonte de la historia de la salvación. Frente a las múltiples formas de oración que tenemos en la Iglesia, la liturgia tiene una estructura propia, no solo porque es la oración pública de la Iglesia, sino sobre todo porque es verdadera actualización. Es decir, cuando se celebra la liturgia, se hace actual una y otra vez la última cena, el sacrificio de Jesucristo que se ofrece en la cruz. Y en cierto sentido, la liturgia es una continuación mediante signos de las maravillas realizadas por Dios para la salvación del hombre. Esto es verdad particularmente en los sacramentos, y de modo muy especial en la Eucaristía, en la que Cristo mismo se hace presente como sumo sacerdote y víctima de la nueva alianza. La Sacrosanctum Concilium está compuesta por un proemio, 7 capítulos y un apéndice. El proemio que te acabo de leer hace pocos minutos consiste en una declaración introductoria que aborda la finalidad del Concilio Vaticano II, no solo en general, sino en materia litúrgica. Y esta finalidad veíamos que consiste en procurar el fomento de la liturgia y su reforma. El capítulo 1 de la Constitución aborda los principios generales para la reforma y el fomento de la liturgia, y es el más extenso e importante porque se encuentra en él el marco teológico de fondo para toda la renovación litúrgica que se propone. Una de las novedades más importantes que vale la pena que resaltemos es permitir dar más cabida a las lenguas vernáculas en la liturgia, pero conservando el uso del latín. Un error común, queridos amigos,
es suponer que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II sepultó el uso del latín para dar paso a las lenguas vernáculas. Esto no es así, esto no fue lo que quiso la Sacrosanctum Concilium. Realmente el objetivo era permitir la cabida a las lenguas vernáculas, pero conservando el uso del latín. A este respecto, decreta la Constitución en su numeral 36 lo siguiente: se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, como el uso de la lengua vernácula es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia se le podrá dar mayor cabida. Ante todo, en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. El capítulo 2 es una presentación sintética de gran riqueza de la Sagrada Liturgia, memorial de la Última Cena del Señor, reactualización de su sacrificio en el Calvario, banquete pascual en donde se alimenta el cristiano del mismo Señor. Se insiste en la participación consciente, piadosa y activa de los fieles en la celebración, con un mayor y más amplio acceso a la palabra divina, la cual será considerada una de las medidas más fecundas del concilio, y que venía exigida por la naturaleza misma de la liturgia, por su presencia del misterio que es revelado por la palabra, y se ofrecía como el medio más eficaz para incrementar su capacidad querigmático-catequética. El objetivo es que esto viniera a corregir una fuerte carencia de nuestro pueblo tan poco familiarizado con la Sagrada Escritura. El capítulo 3, titulado Otros sacramentos y los sacramentales, se refiere a los sacramentos, su naturaleza y la reforma de los rituales para que expresen la visión litúrgica renovada por el concilio. Se invita a una vuelta al sentido más originario y expresivo de los símbolos y ritos de los sacramentos para que expresen la fe, la robustezcan y la hagan crecer. En sus numerales se pasa revista a cada uno de los sacramentos, invitándose a celebrarlos de preferencia dentro de la misa, salvo uno, el de la reconciliación. El concilio también invita a llamar unción de los enfermos al sacramento que era denominado extrema unción para expresar mejor su naturaleza, dado que es un sacramento que se administra no solamente a quienes están a punto de morir, sino también a las personas que se encuentran gravemente enfermas. El capítulo 4 de la Sacrosanctum Concilium se centra en la liturgia de las horas como oración de toda la Iglesia. Se señala el valor pastoral de esta oración de Cristo y la Iglesia y se recomienda la participación de todos los fieles en la misma, como una manera de entrar en contacto con los tesoros de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. En el capítulo 5 se precisa el sentido de las celebraciones marianas y las fiestas de los santos dentro del ciclo litúrgico. Propone una revalorización del domingo por ser el día en que los fieles deben reunirse, a fin de que escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y por ser la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. El capítulo 6 aborda el tema de la música sagrada y le reconoce como tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Se establece también algo que ha sido generalmente olvidado en la práctica, y es el lugar del canto gregoriano como canto propio de la liturgia romana, y al que corresponde el primer lugar en las acciones litúrgicas. Sin embargo, se permite también que para ciertas regiones con una tradición musical propia, que resulta importante para su vida religiosa, se le dé la debida estima y se le dé el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, siguiendo por supuesto los lineamientos debidos. Finalmente, el capítulo 7 de la Constitución Sacrosanctum Concilium resalta la función del arte al servicio de la liturgia y concretamente de las celebraciones.
La Constitución ofrece una amplia y confiada apertura a la libertad y originalidad expresivas en el arte, pero siempre en el respeto y salvaguarda de la sacralidad. Debemos reconocer, sin embargo, que a pesar de toda la riqueza expuesta en esta Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha enfrentado diferentes problemas en la recepción de la reforma litúrgica. El Papa Benedicto XVI, en el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Dublín en el año 2012, afirmó que aunque los objetivos de los padres conciliares en cuanto a la reforma litúrgica se han logrado en gran parte, han habido muchos malos entendidos e irregularidades. Muchas de estas desviaciones se han debido al apartarse de la verdadera enseñanza del concilio. Un ejemplo lo tenemos en la práctica supresión de las misas en latín, aunque no era esta la voluntad del concilio, o la sustitución total del canto gregoriano por otro tipo de cantos en muchas iglesias locales. Lo mismo respecto a muchos abusos litúrgicos que pretendieron innovar, pero que se olvidaron que el concilio había decretado no introducir innovaciones, sino lo exigía una utilidad verdadera y cierta de la iglesia entera. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollan a partir de las ya existentes. Recordando además que la Constitución Sacrosanctum Concilium ordenaba también evitar, conforme sea posible, las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. El propósito de esta lección, queridos amigos, ha sido compartir con ustedes un sobrevuelo del contenido de esta Constitución Sacrosanctum Concilium para que estén ustedes familiarizados con este importantísimo documento conciliar. Sin embargo, resulta importante para poder comprenderlo a fondo, leerlo por completo. Así que los invito a leer esta Constitución, aprovechando que estamos celebrando este año de la fe, ocasión para profundizar en la comprensión del Concilio Vaticano II, tal como nos ha pedido el Papa Benedicto XVI, y razón por la cual estamos aquí juntos estudiando esta lección. Me ha dado mucho gusto pasar este tiempo con ustedes. Los espero la próxima semana para continuar nuestro caminar juntos en este curso para conocer el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net.